Vergonzante y casi secreto en Rodó. Su fama se edificó cuando era casi muchacho, sobre los artículos críticos de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, que fundó en Montevideo con un grupo de amigos en 1895. Un brillante estudio sobre Rubén Darío, que publica luego, y el discurso a la juventud hispanoamericana, que tituló Ariel, contribuyeron a fijar entonces la imagen de un ensayista maduro y aplomado, que estaba desmentida en realidad por los escasos 29 años del autor. 29 años apenas. Él mismo quiso que se le viera bajo el personaje de Próspero, el viejo y venerado maestro de Ariel. A medida que pasaban los años, una cierta flacidez se iba apoderando de su alta y desgarbada figura, haciéndolo parecer más viejo aún. Entretanto, el estilo marmóreo y la sentenciosidad de sus meditaciones difundían entre los lectores la imagen prematura de aquel anciano filósofo que había presentado en Ariel. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:05, arranca con esta voz era de el gran crítico Emir Rodríguez Monegal, que estaba dando una conferencia sobre Rodó narrador en 1964. Ahí estaba hablando de algo que no siempre se tiene en cuenta sobre Rodó, que pese a que cuando saca el Ariel no era un señor veterano, sin embargo ya tenía esa voz como de filósofo, ¿no? De pensador como antiguo o de sabio, digamos. Para seguir hablando, ayer arrancamos con Hugo Achugar hablando sobre Rodó de una forma inesperada, porque arrancamos desde el último mes de vida, ¿no? Desde Palermo, de Sicilia, en donde murió en 1917, el 1 de mayo, se cumplieron ya 100 años de su muerte, y de ese viaje que comenzó en agosto de 1916 por Europa y que lo llevó a varias partes de Italia, de España. Para continuar hablando de Rodó, vamos a darle la bienvenida a alguien que ya ha estado en algunas otras semanas hablando de Rodó, Daniel Mazzone. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Daniel Mazzone es investigador, es periodista, es docente en la ORT, ¿no? Y es alguien que siempre ha estado vinculado, digamos, al pensamiento Rodó. Incluso en la ORT se hizo una especie de vinculación de Rodó con lo digital, con exacto, el informático, un homenaje digital. En el semestre marzo-julio, junto con entre dos materias, la materia mía que se llama Nuevas Tecnologías y otra materia de la Escuela de Diseño que se llama Arte Digital 2, que la dirige Fabián Barros, hicimos un trabajo interdisciplinario. Los chicos de Nuevas Tecnologías, que eran 20 y pico, estudiaron a Rodó en base a textos que yo le di, captaron 7 ideas fuerza, se los distribuí en equipos, le comunicaron esas 7 ideas a los estudiantes de diseño, los estudiantes de diseño las tomaron y con eso plasmaron 7 obras que se expusieron en el hall central de la Universidad Dort, en Cuaraimi Mercedes, a partir del 6 de julio de este año. O sea, fue un muy lindo proyecto con un muy buen producto que sobre todo ilustró las posibilidades enormes que hay cuando uno pone en manos de jóvenes ideas potentes. Claro, aparte, lo estabas poniendo también el tema de los textos de Rodó también, ¿no? Es decir, digamos, hay que vincularlo, que en principio uno diría, guiándose por prejuicios, que es muy difícil o que es un estilo marmóreo, como decía ahora, estaba hablando Emir Rodríguez Monegal. Retro. Pero yo creo insisto que Rodó buscaba la belleza y que el pensamiento, digamos, con la belleza al mismo tiempo, y no sé si lo que él decía se podía decir de otra forma. Tal cual. ¿No? Él buscaba cosas muy profundas, al punto tal que yo digo, hay que dejar de hablar de Rodó, ahora hay que aplicarlo, hay que ponerlo en práctica. Y para ponerlo en práctica, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es ponerlo en manos de los jóvenes académicos, que son el futuro. Es ahí donde hay que sembrar la semilla y que germine o no, se verá.
O sea, yo creo que puede germinar. A mis chicos los entusiasmó mucho conocer a Rodó. Jamás lo habían leído, jamás. Claro. Y advirtieron que ahí había algo más y algunos lo siguieron leyendo. Eso es muy interesante. A mí me pasa algo con Rodó, que cada vez que lo leo vas descubriendo otras cosas diferentes. Por ejemplo, tengo otro libro allá de Motivos Proteo, pero traje que es una selección, y me encontré con una frase que te la voy a leer porque me sorprendió, digamos, leí ahora, en el 2017, ¿no? Dice que ninguna cosa pasa en vano dentro de ti. No hay impresión que no deje en tu sensibilidad la huella de su paso. No hay imagen que no estampe una leve copia de sí en el fondo inconsciente de tus recuerdos. No hay una idea ni un acto que no contribuyan a determinar, aun cuando sea en proporción infinitesimal, el rumbo de tu vida. Es impresionante. Entonces, pero pensé, en el tema de las imágenes. No hay imagen que no deje estampada una leve copia en el fondo inconsciente, ¿no? Nosotros que estamos súper rodeados de imágenes. Absolutamente. Pero esto que dice es cierto. Es cierto, no, digamos, él descubre la riqueza interior que hay en cada uno de nosotros, el mundo que hay, y de que también somos, estamos en construcción, somos personas en construcción. Y tiene su contrapartida eso, porque por otro lado, más adelante, dice Rodó que es inimaginable la cantidad de propaganda que hay en cada gesto. O sea, seamos conscientes, cuando actuamos públicamente, estamos generando ejemplo o antiejemplo. Claro. O sea, yo siempre pongo un ejemplo tonto. Cuando cruzamos con roja y hay niños, es pésimo. Es pésimo. Así haya padres que arrastran a los niños con la roja. Así, tenemos que cuidarnos mucho cuando operamos y actuamos públicamente. Sí, esa idea de que cada uno de alguna forma se está construyendo a sí mismo y está construyendo a los que están, ¿no?, cerca suyo. Y la idea también de renovarse es vivir también, una y otra vez, de no quedarse en la inmovilidad, ¿no? Dice dos cosas: renovarse y reformarse es vivir. O sea, no quedarse con la misma idea siempre. Sí. Dice acá, por ejemplo, Séneca, cita a Séneca, porque él era obviamente un latinista, ¿no? Dice Séneca, que a mí me sorprendió esta frase de Séneca: yo mismo, porque escuchen lo que decía Séneca, a mí me sorprende, dice: yo mismo, en el momento de decir que todo cambia, ¿ya he cambiado? Y entonces agrega Rodó de una forma, una frase muy inteligente, ¿no? Perseveramos solo en la continuidad de nuestras modificaciones. Tal cual. O sea, digamos, esa idea de que somos siempre los mismos, o de que no pasa nada, siempre está pasando. E incluso dice en otra parte más adelante, aquellos que creen que no pueden cambiar o que son inmóviles, esos, dice, están siendo modificados por el tiempo. Tal cual. Inclusive va más allá, dice: no te quedes con una parte de ti mismo, investígalas todas. Claro. Todas las posibilidades, porque nunca vas a saber cuál es la que te dará mejores frutos. Claro. Es impresionante ese libro. Sí, después en otro momento dice que la educación, uno de los más funestos errores es la idea de que hay una etapa, la primera etapa que es para aprender y la segunda sería para enseñar. Eso es un funesto error, dice, ¿no? Porque siempre se está aprendiendo, tal cual, ¿no? Tal cual, inclusive va más allá también, cuando dice la educación, dice, pienso con Michelet, el francés, que la educación no consiste tanto en que los hijos aprendan de los padres, sino que los padres aprendan de los hijos. Impresionante. Hace 100 años. Sí. Dice, en otro momento, dice, precisamente en esa idea de que ahí todavía no existía el concepto de educación permanente, por ejemplo. Ahí, ¿no? Obvio. Pero él lo estaba explicando, diciendo: todo es revelación, todo es enseñanza, todo es tesoro oculto en las cosas, y el sol de cada día arranca de ellas nuevo destello de originalidad. Tal cual. Tampoco existía la cultura del fragmento. O sea, la cultura del fragmento que después toman Octavio Paz, Roland Barthes, o sea, lo toman varios en el siglo XX. Claro. Yo no sé si nace con Rodó, pero que nació en esa época y que Rodó es uno de los pioneros, es así.
Sí. Y después algo que yo creo que te lo he comentado, o quizás a vos no, pero hay una frase que acá la tengo súper grabada porque habla de todas las contras que tenemos o las trabas para cambiar, ¿no? Para modificar nuestras creencias, ¿no? Nuestros prejuicios, ¿no? Que no queremos modificarlos. Y en una parte dice primera voz, dice tal cosa, ¿no? Que va en contra de la emancipación. Y hay una parte que hace una especie de elogio. Atención, estas son palabras mías, no son de Rodó. Hace una especie de elogio del traidor. ¿En qué sentido? Dice, no hay creencia humana que no haya tenido al principio, una inconsecuencia, una infidelidad. El dogma que hoy es tradición sagrada fue, en su nacimiento, atrevimiento herético. Siempre hay alguien que se separa y que dice, bueno, yo pienso distinto, ¿no? Pero eso no tiene que ver con la traición, ¿eh? Bueno, no. Habla del apóstata. Dice, segunda voz, que esa voz para que no lo hagas, te dice apóstata, traidor, ¿no? O sea, te dice, y él dice, de alguna forma, que hay que dice acá, voy a decirlo más, dice, la idea más entonada por la majestad y pompa de los siglos siempre se llegará, digamos, al inicio, a un apóstata, a un heresiarca, a un rebelde. ¿No? O sea, siempre hay alguien que se separa de la majada o se separa y por ahí viene el cambio. Y ahí viene el cambio. Y bueno, cuando te separás, hay gente que te dice, no estás siendo leal, no estás siguiendo la tradición, te estás apartando. No hay que olvidarse que él le está hablando a los jóvenes, ¿no? Exacto. Que son el principal agente de cambio de la sociedad. Él determina eso a priori, es parte central de su estrategia. Bueno, esa es y por eso le habla a los jóvenes. Esa es una de sus novedades, ¿no? O sea, llamar a los jóvenes a la acción, ¿no? Tal cual. Ahí, y a no quedarse en lo que sería el inmovilismo de la tradición o repetir en la repetición, ¿no? Que viste que hay muchos críticos con mucha, que son referentes en el pensamiento uruguayo, que atacan y lo critican a Rodó por inmovilista, justamente lo que no entienden es que Rodó llama a la acción por lo más alto. O sea, Ariel son pautas para un programa, para una generación, nada menos. Él no le dice, el programa es este. A mí me parece que estas son las pautas. Y el programa háganlo ustedes. Claro. La democracia en su más vasta acepción. Él hace una crítica en Ariel, digamos, a lo que sería el capitalismo salvaje en este momento de Estados Unidos. Exacto. O el tema de que todo esté en base a la producción, ¿no? O al utilitarismo, ¿no? Pero a la vez también elogia el tema de la iniciativa, el tema de emprender y insisto, ¿no? El tema de buscar construirse como individuo. Ahora también, cuando te dice construirte como individuo, te dice que hay que pensar a los demás. Desde luego, ¿no? Desde luego. Porque él veía que esa pata, digamos, solidaria no siempre estaba en el mundo anglosajón, digamos. Pero igual esto que estoy diciendo son, como decís vos, pautas. No hay una receta de lo que hay que hacer. Exacto. Incluso a veces uno puede creer que hay cosas como contradicciones, ¿no? O sea, porque te dice una cosa, o sea, no hay una crítica sistemática al capitalismo anglosajón. De ningún modo. ¿No? Dice, en algunos momentos habla de la educación y de las reformas educativas y habla del impulso, insisto, ¿no? Pero por otro lado dice, guarda de quedarse con el tema materialista o de que la ciencia determine todo. Porque claro, en 1900 también estaba la idea de que la ciencia iba a descubrir todo, se iba a decir, no, había esa fe en la ciencia. Era un momento bisagra, un momento muy muy complejo del mundo. Por eso algunos se equivocaron y dijeron que Rodó fue un habitante del siglo XIX y un turista en el siglo XX. Un grave error, grave error. Las ideas de Rodó siguen vigentes. Sí, aparte porque siguen vigentes los problemas. Por supuesto, no, quizás más que antes. Tal cual. Más que antes, ¿no? Los problemas en cuanto a esto que estamos diciendo, a no copiar, por ejemplo, quizás una más que pauta, eso sí sería una regla de él es no copiar modelos. Tal cual. No copiar modelos. Y en ese momento, claro, las repúblicas de América Latina querían, digamos, estaban todas entre... Bueno, ¿ves? Acá acabas de nombrar lo que para mí es uno de los núcleos centrales de Rodó, el criterio de selección cultural. Él decía, lo dice implícitamente, ¿no? Venimos con un criterio de selección cultural que es pobre,
porque no nos ha permitido salir adelante. Él lo dice claramente, en 1915, dice, hemos desperdiciado 100 años, o sea, somos un conjunto de pueblos desasosegados, dice, en 1915, un ensayo publicado en la prensa de Buenos Aires. O sea que algo falló, y algo hay que rever, o sea, con esa capacidad de autocrítica que ponía en juego, llamaba a pensar, y yo desde hoy, o sea, 100 años después de Rodó, hago lo mismo, trato de hacer el mismo ejercicio, y digo, ¿dónde están los problemas? O sea, yo apliqué a Rodó, de acuerdo a mi concepto, y dije, bueno, a ver, acá Rodó nos está diciendo, estudien los orígenes, que fue lo que él nos llegó a hacer. Y yo fui a estudiar los orígenes. O sea, investigué para hacer un libro que lo publiqué en 2012, 2013, no recuerdo bien, que se llamó Interpelación a los fundadores. ¿Qué hicimos con nuestros orígenes? ¿Qué hicimos con nuestra fundación? ¿Cómo nos fundamos? O sea, puse en duda el relato que me llegó a mí, que veníamos de una revolución moderna y democrática. Y descubrí que no veníamos de una revolución, más bien de contrarrevoluciones varias, que no fuimos modernos y que no fuimos democráticos en el origen. Entonces, algo fracasó ahí y no lo hemos puesto de manifiesto. Y esto se lo he tirado, se lo he lanzado a la agenda, a los historiadores para que me respondan, a ver por qué ese relato no asume corporeidad en la academia. Porque ese relato, yo no lo inventé, está escrito por decenas de historiadores jóvenes distribuidos por toda América Latina, pero falta amalgamarlo en un relato. Por eso yo le dije, le escribo en ese libro y le digo, esto es lo que tiene que entender la política. La política tiene que entender esto. La política indujo a los historiadores a darnos un relato falso de nuestros orígenes. Claro, sí, para dar identidad. La historia cooptó el relato de la política. Claro. Y nos habló de... En realidad, porque los políticos también se hicieron historiadores. Sí, también, estaban todos vinculados en historiadores, periodistas, digamos, escritores. Eran todas eran pero hay que reverlos. Claro. Hay que reverlo. Si algo digo en todas mis clases, en todas las generaciones que me toca darles clase, es, muchachos, marquen impronta. Una generación que pasa sin marcar una impronta pasó sin pena ni gloria. Bueno, eso es algo que surge también en Ariel, el tema de pensar como por generaciones también. Eso es sorprendente, y que el impulso de una generación que se va a terminar, pero que puede continuar en la otra. En ese sentido también llama a no buscar el éxito fácil, los resultados fáciles. Daniel, esperamos un poquito, amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos en La Máquina de Pensar conversando con el docente e investigador Daniel Mazzone. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ha piovuto stamane a ora di un giorno, un paese si sguarda e ride vive, pulite sono le strette e i diosi intorno, e sono argento e bunte di l'olive, colano dai denti verso il cielo blu, come soffi d'amore di chi prega, lunghe strisce di fume bianco scuro, e chi lo vento appena muove e piega,
passa fine leggera come un bene, una carezza dolce al lume gure, si dice aria che l'aria santa rumena, e tutto ciò con me bellezza e amore. Monti superbi e terra ozone stesa, ermessi dell'altare e lume maggiore, e come una candela sempre accesa brucia davanti a voi lume amore. Bueno, Jean-Paul Poletti es el cantautor francés que estamos escuchando. Terra Nostra es el tema que oíamos. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Daniel Mazzone, él es investigador y docente, periodista, sobre Rodó. Estábamos conversando, obviamente continuamos después de fuera de micrófono, seguimos hablando de Rodó porque son muchas las puntas que hay y en un mundo en este momento, 2017, que está en transición. Ahora está claro, hace 5, 6, 7 años yo creo que no lo veíamos, por lo menos mi idea es que no lo veíamos. Ahora todo el mundo lo ve, me parece claramente, que todos los sistemas están como fallando, ¿no? Educativos, salud, no sé qué, no sé cuánto, todo, porque todo se está moviendo y sobre todo los jóvenes lo ven y una de las cosas que hacen es no, como aislarse, ¿no? O no recibir, digamos, el discurso de los mayores, digamos. O sea, está todo un cuestionamiento porque está claro que hay una transición, pero no se sabe hacia dónde vamos, ¿no? Eso está claro. Rodó tiene cosas para decir en esta transición. No, qué pregunta. Bueno, es una pregunta. Sin ninguna duda, yo te vuelvo a reiterar, creo que hay que dejar de hablar de Rodó y empezar a aplicarlo. Rodó, creo que lo central fue ubicó a América Latina en el flujo de la historia. Nosotros habíamos roto, o sea, América Latina había roto con España apenas se independizó y no había vuelto a reconstruir los lazos. Y una de las cosas que Rodó hace justamente cuando va a Europa es registrar los orígenes grecolatinos. Yo siempre pienso que nosotros acostumbramos a exagerar la influencia de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana en nuestra independencia y a subestimar los orígenes grecolatinos, que nos llegan precisamente a través de España, porque la tenemos subsumida, la tenemos eliminado, no lo tenemos en forma consciente, ese pasaje de 3 siglos y pico bajo el Imperio Español. Entonces, nosotros tenemos todavía esas falencias del origen que no hemos logrado incorporar para erguirnos como la colectividad nacional o civilizacional, si querés, que somos. De modo tal que tenemos como un problema que se agrega. O sea, las naciones de punta, Estados Unidos, los países europeos de punta, tienen ese problema resuelto. América Latina sigue un poco a la deriva, sin saber qué es. Y entonces viene esta transición, que es de un mundo, digamos, analógico a un mundo de redes. Y el que no piensa en red hoy quedó atrás, quedó atrás. Ahora, ¿qué es pensar en red? ¿Qué es funcionar en red? Y no sabemos, tenemos que aprender a funcionar en red. Pero
para eso, lo primero que tenemos que hacer es tomar nota de que ahora es un mundo de redes. Sí, aparte eso hace generar una crisis de los estados nacionales y genera una crisis también de la política, porque al irse el mundo convirtiéndose cada más en bloques, ¿no? regionales, los políticos están más acotados, digamos, ¿no? Desde cada estado nacional no puede hacer las cosas, se ve. Aunque por otro lado, cuando hay grandes crisis como ocurre ahora, saltan los separatismos, como ocurre ahora, ocurrió esto de España, o sea, estas cosas antediluvianas que son como muy antiguas y que realmente uno ve que no tienen, sobre todo, no ve que tengan viabilidad económica, digamos. Yo hablaba con amigos que le interesaba lo de Cataluña y yo le decía, sí, pero van a salir de la Unión Europea y no van a entrar nunca más, porque para entrar se necesita unanimidad, basta con que alguien te diga no y bueno, y ya está. Entonces, ¿cómo haces para me explico? Hacer, sí. Y bueno, estamos como sometidos a varias polos, un mundo multipolar, ¿no? Y donde realmente parece que la construcción nacional o trabajar, digamos, en naciones, hay una sensación de globalidad que también, que viene dada por las redes, ¿no? Las redes, la globalidad y otra cosa que es quizás tan peor, no sé si es peor, pero es yo le llamo la presentificación, de vivir en un presente y cortar los lazos con lo que pasó atrás, ¿no? O por lo menos dejarlos atrás, no cortar. Pero vos que estás con estudiantes, empezar a funcionar de otro modo. Vos viste que estás con estudiantes, vos, y digamos, y que vos le hablás del año 85, de la dictadura, y parece que estás hablando del Pleistoceno, de nuevo, o sea, me parece. Pero les interesa, Les interesa. Les interesa. Muchísimo, muchísimo. Y te piden que los informes. Les interesa mucho. Pero sigamos con el tema que estábamos antes, porque yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos y Europa están perfectamente pertrechados. También China está bien pertrechada para esta nueva etapa. Estados Unidos resolvió el problema de su unidad en el origen. Claro. O a los pocos años, incluso a expensas de países vecinos como México. La Unión Europea lo acaba de resolver en las últimas décadas, la unidad. Y América Latina parecía que, digamos, los populismos que inundaron varios países de América, parecía que lo iban a lograr, y nos dimos cuenta que no era una cuestión ideológica, que es de otro orden. Y ahí es donde vuelve Rodó otra vez. Y Rodó dice, el gran problema surge cuando América Latina estalla en 20 repúblicas, estalla en 1000 pedazos con las independencias. Por eso no hay que hablar de la independencia, porque es un error, son las independencias. Fue un proceso que se realizó de manera tan atropellada que fue malgastado, se malgastó ese impulso inicial que tienen las fundaciones. No se aprovechó. De forma tal que hoy seguimos con la asignatura pendiente de aprender a querernos entre nosotros. Hoy, evidentemente, no es pensable una confederación de estados como sí pudo haber sido pensado en los orígenes. Hoy ya no es posible. Pero sí es posible trazar lazos de hermandad que permitan lograr objetivos comunes. Estados Unidos se constitucionaliza en 1787, y en 1850-55 tiene un ferrocarril de costa a costa que comunica los océanos. Nosotros en 200 años no hemos logrado un ferrocarril que comunique los dos océanos. Sí, sin duda. O sea, y aparte, digamos, todos estos bloques regionales, digamos, por ejemplo, en Mercosur, parece que a la primera siempre surgen problemas internos constantemente. Eso es así. Uno de los aportes que tiene Rodó, y que yo creo que fue desechado o muy criticado a mitad del siglo XX por el avance ese positivismo y bueno, de la ciencia y bueno, y obviamente de los grandes relatos materialistas, ¿no? Como son el comunismo y como otros relatos, fue que él pone, una de las variables que pone es el crecimiento espiritual, la sensibilidad. La pone como muy importante. Entonces, cuando te escuchaba hablar del impulso, digamos, estamos hablando de unos impulsos emocionales, ¿no? O sea, vos podés hacer un desarrollo de un país de acuerdo a parámetros, en fin, no sé qué, no sé cuánto, pero tiene que tener también un impulso
identitario, emocional, digamos, ¿no? Tiene que haber ideas, digamos, ¿no? Que están. Lo que ocurre es que hay que trabajarlas. La educación de cada uno de nuestros países pasó, en lugar de entonar una melodía común latinoamericana, a entonar una melodía nacional. O sea, cada uno de nuestros países se definió por no ser como el otro. Claro. Yo no soy como el otro. En lugar de somos en los otros. Sí, o sea, fue una cosa lamentable lo que hemos hecho individualmente, país por país, con nuestros sistemas educativos. O sea, por ahí pasa el desperdicio de energía que hemos regalado y que hemos dilapidado, y que nos hubiera permitido hacer tanta obra en común que hubiera redundado en el bienestar de nuestros ciudadanos. Otra de las cosas que genera Rodó y que políticamente le da mucha importancia, pero le da una importancia central, es a la cultura, al desarrollo cultural, digamos, ¿no? O sea, la idea de que cada uno tiene que así renovarse a sí mismo, construirse a sí mismo, pero tiene que cultivarse. Una de las cosas que dice es que tiene que cada uno de nosotros tenemos que cultivarnos entre nosotros, en fin, y bueno, ahí vuelve un poco a esa idea un poco griego, ¿no? Digamos de cada uno se va construyendo, no necesariamente a través de carreras, doctorados, no sé qué, no sé cuánto, digamos. No es que lo descarte, pero lo que plantea es que a través del diálogo cada uno es responsable de su propia construcción y el cultivo, ¿no? La cultura. Tal cual. Todos estos temas, muchas veces cuando uno habla y plantea estos temas, te miran como diciendo, pero eso está en Ariel. Pues esto es Rodó. Claro. Esto es Rodó. Lo que ocurre es que nos hemos acostumbrado a una traducción de Rodó, que lo ha simplificado, que lo ha banalizado, que lo ha superficializado. Rodó ha sido transmitido por gente que no lo ha entendido. Yo he discutido con varios vacas sagradas, que por supuesto no han discutido conmigo, yo discutí con ellos. Pero ahí están las palabras, ahí están. Y les he planteado que para discutir con alguien como Rodó, no hay que discutir con la parte de Rodó que a mí se me antoja. Hay que discutir con los núcleos, para lo cual tenés que entender cuál es el núcleo. Y decir, bueno, el núcleo de este tipo está acá, y con esto voy a discutir. Eso no lo han hecho estas vacas sagradas que han llenado el ambiente de antirrodonianismo sin entenderlo, y no nos han permitido entenderlo. Esa es una deuda muy cruel que han dejado ciertas élites culturales con nuestro pueblo. Muy cruel. Pero eso, ¿no te parece que todo eso ya pasó, digamos, va pasando? Porque hay un detalle también, que estamos inmersos en esa transición que es comunicacional, que es cultural, que va modificando muchísimo el tema de la lectura, va modificando, no digo que empobrezca necesariamente, pero está cambiando a un ritmo impresionante. O sea, lo que está marcando es como el vértigo, la inmediatez. Una de las cosas que dice Jorge Liberati, por ejemplo, habla de que para él los dos conceptos fundamentales en Rodó son la autenticidad, ser auténtico, ¿no? O sea, de ser fiel a sí mismo, auténtico, y la soberanía, o sea, la idea de que todos podemos, insisto, crear o cultivar nuestra propia cultura, nuestro propio destino, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, en un mundo donde que estamos inmersos en miles de redes, y porque cuando hablamos de redes, todo el mundo piensa en Facebook, en Twitter, pero hay no sé cuántas redes, muchísimas redes, claro. Digo, ¿no? Y donde aparte se utiliza muchas veces esas redes, obviamente hay redes académicas, hay redes culturales, hay redes políticas, de discusiones, pero parece como que la mayoría es como se va cayendo en una especie de entretenimiento, digamos, ¿no? De subir fotos, como el Facebook, por ejemplo. Depende cómo lo uses. Yo el otro día decía, a mí me sacan Twitter y me amputan la mitad de mi cerebro. O sea, yo sin Twitter hoy no podría trabajar, no podría vivir, porque yo elaboro con Twitter. Es decir, cuando digo elaboro, es que estoy elaborando con 15 o 20 cabezas con las que estamos rebotando todo el tiempo. Twitter es abierto, ¿no? Facebook está vinculado a los amigos, bueno, hay una... Es más cerrado, digamos. Facebook es como más emocional, como más
del día a día. Twitter es un ámbito para mí de elaboración en comunicación, así sin ninguna duda. Si yo quiero estar al día en las novedades de la comunicación, estoy ahí. Ahora, y las discusiones, porque también dicen que Twitter es mucho más agresivo que Facebook, por ejemplo. Se dan discusiones aladas, ¿no? Fuertes, ¿o no? Yo no sé, habría que definir qué es agresividad y qué es hostilidad, ¿no? El otro día alguien de mi red ponía, a veces discutimos, a veces nos levantamos la voz, a veces parece que nos peleamos. Estamos elaborando. Claro. Estamos pensando. Bueno, sí, es así. Sí. O sea, hay que tener un nivel de tolerancia, sabiendo que el otro está actuando de la mejor manera y que está escribiendo 140 caracteres a vuela pluma y muchas veces en el fragor de una jornada intelectual, de una jornada docente. Perdón, ¿y esos 140 caracteres no te limitan o no te convierten en titulares todo tu pensamiento? Al revés. O sea, yo digo, hay gente que vos le lees 15 tweets y ya hay un paper ahí. Ajá. O sea, hay 15 ideas que unidas y un poquito más desarrolladas hay un paper. Además, normalmente cuando alguien está en Twitter, está lanzando ideas o está, digamos, puede haber algo nuevo, pero la mayor parte de lo conceptual, la parte que no se ve del iceberg, está en el blog. Pues claro, sí. Nunca se trabaja solo con una sola. Exactamente. Cada cosa te va llevando a otro. Es el concepto de red en todo sentido. Claro. Sí, y bueno, hay gente que dice que todavía estamos desarrollando esa forma de pensar, todavía no estamos en los umbrales. No hemos madurado. ¿no? Estamos en los umbrales, sí. Claro. Lo que sí es cierto de las discusiones que yo he visto en redes y he visto en foros también, es que a veces los temas más abstractos, me recuerdo hace un par de años haber asistido a una discusión entre la fe y la razón o algo así, ¿no? Vos decías que esto es muy abstracto, pero después que veías la discusión, veías que todo eso después se aplicaba a casi todas las cosas. Habermas con Benedicto XVI fue ese debate hace 10 años, una cosa así. Sí, impresionante. Fe y razón, mirá que impresionante. Tema. Son temas que están en las variables de los humanos, digamos. Totalmente. ¿no? Que no se pueden excluir una de otra, ¿no? Totalmente, además ellos estaban hablando del nivel filosófico más alto, ¿no? O sea, cosa que después se desgrana y llega y después uno descubre que la razón y la fe están combinadas en muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, muchos actos de fe y muchos actos de razón disfrazados uno de otros. En fin, solamente para terminar, les voy a leer algo de aquí de Rodó que dice: ¿cuán complejo problema es de nuestras relaciones con nuestro propio pensamiento? Y agrega: ¿cómo están ellas sujetas a los mismos engaños y artificios que las relaciones entre unos y otros hombres, ¿no? Llama también a una cosa que no es habitual ahora, que es a la introspección, ¿no? A tratar de pensarse. Siempre. Sí. Tenía aquel cuento de la habitación del rey, ¿no? Aquella parábola. El rey tenía un montón de habitaciones, pero había una a la que no se podía entrar, que era su yo interior. Claro. O sea, en donde él se retiraba y de donde salían sus más profundas reflexiones. Bueno, José Enrique Rodó, yo digo, todo esto que estamos hablando es como un rodeo, pero bueno, está bárbaro que nos dispare, ¿no? Y que dispara a los que nos están escuchando, por lo menos ciertos pensamientos, derivas, en fin, es la idea. A Rodó le hubiera encantado, ¿no? Lo fragmentario y la idea de tratar de disparar, ¿no? De tirar, sí, ¿no? Y sobre todo disparar la idea de que hay que empezar a aplicar a Rodó. Muy bien, Daniel Mazzone, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a vos, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar vamos a cambiar violentamente y vamos a pasar de Rodó a mi primer libro de cine. Este libro, no sé por qué, estaba en mi casa y no hablamos con la autora, pero en su momento hablamos con el anterior libro de Pato Segovia, que se llamaba Mi primer libro de rock. Pato, ¿estás ahí? ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes, Pablo, ¿cómo andás? ¿Todo bien, che? Todo bien acá. Estoy viendo... Una tarde primaveral divina. Espectacular. Llegó por fin. Llegó por fin, parece que el jueves llueve, no es por nada, no quiero arruinarte, pero disfrutemos el presente, disfrutemos ahora, ¿no? Disfrutemos el hoy. Mi primer libro de cine, esto es desde el año pasado, este libro, 2016. Es del año pasado ya. Pasa rápido. Es increíble cómo pasa el tiempo. Mi primer libro de cine, Pato Segovia, comienza con una especie de epígrafe que dice: ¿qué es un actor? Alguien que puede ser otras personas, alguien que puede ser otras cosas. Esto... Chan. Sí, chan. y la ilustración de tapa es Kill Bill, ¿no? Uma Thurman en Kill Bill, ¿no? Uh-huh. Que estaba bárbara. Decime, ¿esto continuó el otro libro? ¿Cómo fue? ¿Cómo nació tu primer libro de rock? Yo había empezado en el 2015 con mi primer libro de rock, que me hiciste una entrevista en aquel momento. Sí, me acuerdo, claramente, sí. Y bueno, fue como una continuación dentro de apuntando al arte, digamos, ¿no? Uh-huh. De ver a ver cómo seguir llevando estos personajes a las casas, a los papás, a los niños. Me pareció una buena idea, me sigue pareciendo una buena idea, que eso es lo que más me gusta. Claro, porque también asistimos de alguna forma a el imaginario de Patricia Segovia, de Pato Segovia, ¿no? Porque ahí en el rock, había seleccionado todos los popes importantes, y aquí también se hace una selección, de todos los actores. Estamos en un momento que hay 150 actores conocidos. Aparecen Robert De Niro, aparece Natalie Portman, aparece Al Pacino, Johnny Depp. Sí, en realidad, igual que en mi primer libro de rock, donde hay una selección de personajes, lo que integra es como el gusto personal. Claro. Como que me saqué... Estoy en la edad, ¿viste?, en que uno se empieza como a hacer los gustos. Estoy ingresando fuerte a esa edad. Entonces digo, bueno, si voy a hacer un libro, tengo la posibilidad de hacer estos libros. Me gusta dibujar, encontré como los canales, ¿no? Como de realización, hacerlo con cosas que me gusten personalmente, como que en realidad como que no estoy trabajando como para un mercado, digamos. Correcto. Sino que me estoy haciendo los gustos personales. Igual esto es para, digamos, en principio es público infantil, ¿no? Claramente. Sí, es para público infantil. Y un público infantil que puede acceder, digamos, o juvenil también puede acceder a estas películas, o saberlas, o poder hablar con los padres sobre esta película. Por ejemplo, también dejas como dejas cosas como abiertas o como enigmáticas, porque por ejemplo Robert De Niro decís que puede ser un taxista. Primero, ninguno de estos actores tiene el apellido, igual que el primer libro de rock, ¿no? Igual, sí. Es igual. Tenemos que reconocerlos por las películas o por el primer nombre. Robert, obviamente, es Taxi Driver, y aparte está con Robert, puede ser taxista y ya está. Después un boxeador, tenés que pensar un poco. Que ahí me lo confunden, al boxeador me lo confunden un poco con Rocky, con es verdad. Pero está, pero claro, es Robert De Niro en su personaje en Toro Salvaje. Claro, de Jack LaMotta. Pero después dice también, si quiere Robert, puede ser una papa. Y ahí ya dije, ahí ya sé. Y ahí empecé a darme vuelta y dar vuelta y dar vuelta y esto, y bueno, está. Y después pasa lo mismo con Al Pacino, ¿no? Al Pacino, que ha hecho 150 personajes, está como Ricardo III, está como Scarface, ¿no? El rey de Montana, rey de Tony Montana, el rey de Miami. Y sí, pero también puede ser un perro. Perro. Sí, porque puede ser cualquier cosa. Por tarde de perros. En realidad, los objetos que aparecen, que les cuento a los que no vieron el libro, aparecen los personajes con su nombre de pila y aparecen como representados en el personaje de película, digamos, ¿no? Que se pueda reconocer la película en el nombre del actor. Ahora, se lo asocia con un objeto o con algo que puede ser o parecido al personaje o puede ser un objeto cualquiera, ya que lo que decías tú recién, que la primera parte decía que un actor podría ser, puede ser cualquier cosa también. En el caso, sí, de la papa, a mí siempre me llamó
¿viste el lunar, por ejemplo, que tiene Robert De Niro? Viste que la papa a veces cuando la dejas como mucho rato... Tiene lunar en la papa, sí. Los ojitos, a mí me decían que eran ojitos de la papa, sí. Y en realidad se me ocurrió por ahí. No sé, cuando aparece, por ejemplo, Marlon Brando, que aparece una tormenta. Sí. No sé si alguna vez escuchaste, es una tormenta de facha, por ejemplo, cuando alguien es muy buen mozo. No, nunca escuché esa frase. Eso que es argentino. Eso puede ser, sí. Eso es argentino, sí, una tormenta de facha, mirá. Esta es una tormenta de facha. Mirá. O sea, como que la relación en realidad con los elementos que aparecen, o sea, puede ser o por un parecido o no necesariamente. En realidad es como una excusa también como para introducir elementos que los niños puedan asociar o puedan asociar con el personaje. Sí. O también está el elemento, digamos, de algo que no se sabe exactamente, ¿no? O sea, si bien está es muy fácil de leer y de interpretar el libro, bueno, están esos elementos. Por ejemplo, la de Marlon Brando, la de la tormenta, a mí no me hizo nada porque lo asocié con la intensidad, ¿no? Con la energía también brutal que tiene este hombre, entonces que es una tormenta, es que por ahí, una cosa Apocalipsis es lo que puedo, Now, claro. Sí, una cosa es lo que puedo interpretar yo con la intención que lo puedo hacer yo, que después a la hora de que el libro sale y que llega a las manos del lector, se va a transformar, por supuesto, en lo que perciba cada persona. O sea, yo ahí ya como que no me hago cargo, digamos, de lo que puede interpretar la otra persona. Fue re lindo hacer ese libro. Y en algunos casos, perdón para que te interrumpa, pero cuando habla de Michelle, que también yo pensaba, Michelle Pfeiffer la tendrán, porque Michelle Pfeiffer como Gatúbela es inolvidable. Y después Michelle Pfeiffer con en aquella de los hermanos, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, los fabulosos Baker Boys. Los fabulosos Baker Boys. Y entonces cuando damos vuelta a la página, o sea, está Michelle enamorada de Jeff, de uno de los Baker Boys, que el otro era Bob Bridge, y ahí aparece Jeff Bridge, continúa, ahí como hay un salto, como que continuaste como en Jeff Bridge en Temple de Acero, que ganó el Oscar, Gran Lebowski, y después el Gran Lebowski, pero el tema del Gran Lebowski, comprar leche en el supermercado está genial, porque ese no es inesperado, el Gran Lebowski. El Gran Lebowski es una de mis películas favoritas, y en realidad cuando empecé a hacer el libro fue como el Gran Lebowski era el personaje como inicial del libro, fue como el alma mater así del libro, surgió en él la idea, básicamente. Mirá vos. A partir, entonces no la acerté un poco, porque a mí lo que me llamaba la atención es que los otros son todos actores que están como presentados, como el Rock. En aquel de Rock también después se juntaban y empezaron a hacer algunas cosas, pero en como que Michelle Pfeiffer le da el pie a Jeff Bridge y termina comprando la leche en el supermercado, que está genial eso, no sé, porque uno no espera. Lo mismo que Tom Hanks, que es muy reconocible, ¿no? Como Forrest Gump o como en Náufrago, ¿no? Sobre todo por la pelota que tiene ahí. Sí, fue difícil la selección. Yo en realidad cuando pensé en la película te contaba, empecé con el Gran Lebowski, que era como, me parece, un personaje sublime, y después el resto fue por gustos personales, películas que personas de mi generación seguro que vieron, y que puedan reconocer fácilmente, padres de mi generación por lo menos. Fue como que no tiene demasiada vuelta en realidad, o sea, el libro es lo que aparece ahí y no sé, es como una introducción como para querer el cine, para investigar, de repente más a futuro, un acercamiento del adulto a las películas. Sobre todo para la memoria del adulto, de los padres, también, me divierte mucho reconocer a los personajes también, a ver si se dan cuenta quiénes son. Fue lindo hacerlo y fue bien aceptado también.
¿Ah, sí? Muchas satisfacciones me ha traído. Sí, ahora hace poquito lo habían nominado al libro para los Bartolomé Hidalgo, ahora en esta última edición. No tuve la suerte de traerme el premio porque competía con librazos, pero la verdad que sí. Pero fuiste ternada. Fui ternada. ¿Qué te parece? ¿Apareciste entre los tres? La verdad que precioso, sí, una experiencia lindísima. Por eso a mí también me debe haber resonado, claro, ahora entiendo por qué me resonó, porque yo tenía idea que este libro era este año, pero no, es que salió ternado el Bartolomé Hidalgo y se lo mencionó ahora de nuevo, claro. Sí. Mi primer libro de cine, Pato Segovia, esto está publicado por Topito Ediciones. Nada, felicitaciones, Kill Bill te quedó bárbara y también Uma Thurman cuando baila ahí en Pulp Fiction te quedó notable. Muchísimas gracias. Ahora no es mi último libro, ahora acabo de sacar otro que llegó a mis manos ayer. Y que bueno, yo aprovecho la oportunidad para promocionarlo. ¿Y qué libro es? ¿Cómo se llama? Es un libro, es una adaptación de la escritora Virginia Woolf, de una novela que se llama Flush, que es la biografía de un perro. Es una adaptación para niños de una de sus novelas. Así que bueno, es mi último niño, digamos. Muy bien. Una novela ilustrada. Ya digo, nos mandarás en un ejemplar y podemos conversar sobre él. ¿Cómo se llama este libro? Entonces, repetime, por favor. Se llama Flush, biografía de un perro, y es la adaptación de una novela de Virginia Woolf. Muy bien, Pato Segovia, te mando un abrazo, gracias por estar acá. Gracias, un abrazo, hasta luego, Pablo. Un abrazo, Pato. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir al filósofo Jorge Liberati para continuar hablando de José Enrique Rodó. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.